a compartir esta jornada, ya digo, que tendrá su repetición el próximo miércoles y Dios mediante el siguiente también, el siguiente miércoles. Bienvenido, Rogelio, la palabra es suya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación, cosa que me alegra muchísimo porque pues los lazos que me unen a la mayoría de todos ustedes pues son lazos muy profundos. Yo me siento muy de allá, muy chileno, a pesar de que fue muy poquito el tiempo que estuve, 5 años, pero vibro con todo lo que pasa, con las noticias, las buenas, las malas. Entonces, nada, simplemente eso, pues manifestarles mi eterna gratitud, mi afecto, mi cariño y todo lo que pueda, no sé, compartir y hacer, pues cuenten conmigo. Me han pedido, ¿cómo se llama? Que hable sobre el tema de la memoria en la memoria de Jesús. Y, y yo le dije a Adrián, le dije, pues hablemos de las palabras testamentarias de Jesús, el testamento de Jesús, que tiene que ver con la Eucaristía, que tiene que ver con la última cena. Y, y que yo siento que todavía esa pregunta que ponen en boca de Jesús en el Evangelio de Juan, precisamente en la última cena, después del lavatorio de los pies, ¿entienden lo que yo he hecho con ustedes? Esa pregunta casi que sigue abierta todavía hoy, porque Jesús la amplía. Si yo, que soy su maestro y señor, me he puesto a los pies de ustedes, pues eso es exactamente lo mismo que ustedes tienen que hacer los unos por los otros. Y pareciera que eso se nos ha ido embolatando, se nos ha ido perdiendo entre ritos, cultos, rezos, devociones, ¿no? Eh, digamos que la muletilla que yo utilizo mucho a veces en algunas homilías, nos hemos dedicado a rezar porque eso es lo más fácil, ¿no? Pero comprometernos a la manera de Jesús, ¿no? Ser Eucaristía a la manera de Jesús, eso nos ha costado. Entonces, digamos que la charla va a girar en torno a eso, más que una charla académica o qué sé yo, quisiera que, pues, si alguien, mientras voy hablando, quiere, no sé, profundizar o decir alguna cosa, pues lo puede hacer. Igual, pues yo espero no demorarme mucho para que podamos como compartir. Entonces, lo primero que yo tengo que decir es que las palabras testamentarias de Jesús eh, se resumen. Jesús pudo haber dicho muchas palabras, pero la iglesia, la tradición cristiana, recuerda hasta el día de hoy las palabras sobre el pan y sobre el vino. Tomen y coman todos de él, de este pan, eh, tomen y beban todos de él, porque este vino es mi sangre. Esas frases, como las hemos recibido hasta el día de hoy, traducidas en cada uno pues a los respectivos idiomas, eh, creo que siguen siendo mal entendidas, mal entendidas. Fray Marcos las traduce. A mí me costó eso la suspensión aquí en Villa de Leyva. Mm, Antes estaba en Villa de Leyva y me sacaron precisamente por unas quejas litúrgicas, entre ellas que yo había cambiado la fórmula de consagración, porque Marcos ya lo venía haciendo y yo empecé también de alguna forma a hacerlo ya desde Santiago de Chile, cuando decía, tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo, es decir, esto soy yo, que se parte, se gasta, se entrega por ustedes, ¿no? Eso es lo que habría que traducir eh, en nuestros lenguajes para poder que se entienda que realmente lo que se está haciendo allí no es un acto mágico,
no es un acto que supera las leyes físicas ni nada por el estilo. Entonces, yo pongo el acento, como lo pone Fray Marcos, en hagan esto en memoria de mí. ¿Qué es esto? Pues el pan partido. Y el pan partido es una metáfora de la vida de Jesús. Así vivió Jesús. Vivió partiéndose por enfermos, hombres, mujeres, niños, extranjeros, eh, ancianos, ¿no? Y la Eucaristía tiene que ver con eso. Entonces yo pongo ahí dos citas, dos citas. Una, eh, está tomada de manera general de la Lumen Gentium, número 11 de los documentos del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II dice en su constitución dogmática, oígase bien, dogmática sobre la Iglesia, definiendo la Eucaristía como fuente y culmen de toda la vida cristiana. Es decir, la Eucaristía es la vida cristiana o la vida cristiana es la Eucaristía. El problema es que la gente está entendiendo por Eucaristía un rito, un rezo, una ceremonia, y eso no es la Eucaristía. ¿Ve? Pero claro, cuando usted dice esto así, los católicos muy tradicionalistas se sienten ofendidos porque dicen o creen estar perdiendo el tiempo o que yo estoy ofendiendo el rito. Y Jesús no vino a dejarnos un rito nuevo o un rito más dentro de la cantidad de ritos que tenían los judíos, ¿no? Y que nosotros entonces pues hemos ido poco a poco como adaptando, porque la misa se ha venido reformando. Antes del Concilio Vaticano II, la misa, el rito de la misa era otro, era la famosa misa tridentina, que muchos quisieran hoy recuperar para hacerse en latín, de espaldas, con un poconón de ceremoniales, con un poconón de acólitos, de diáconos, subdiáconos, vea, ese poconón de arandelas, ¿ve? El Vaticano II, de alguna manera, como que sintetizó, resumió y dio la posibilidad de que cada pueblo, cada país pudiera celebrar en su lengua, expresarse en su lengua de manera eucarística. Eso es lo único que hemos hecho. Hemos traducido el rito tridentino no sé, a las respectivas lenguas, en el caso nuestro al castellano o al español. Pero lo hemos reducido y lo seguimos reduciendo a un rito. O sea, es el sacramento que expresa y realiza maravillosamente la unidad del pueblo de Dios. Esa frase, así toda, es muy bella, muy hermosa, pero es de un contenido que se necesitaría un curso entero para casi que para explicarla, ¿no? Sacramento que expresa maravillosamente la unidad, ¿no? ¿De quién? Del pueblo de Dios. Una categoría que no le ha gustado mucho a los sectores conservadores, porque la palabra pueblo le suena como ideología, a marxismo, a política. Entonces, no, prefieren hablar de cuerpo místico, prefieren hablar de eh, sociedad perfecta, eh, en fin, de ese tipo de cosas. Y la palabra pueblo de Dios es lo más bíblico que hay, porque es la manera de decir, en la Biblia, pueblo de Dios es familia de Dios. ¿Ve? La Eucaristía es para que nos volvamos familia. Y eso es lo que menos hay en nuestras celebraciones, ¿no? Hay un poco de gente que se reúne a unos a cantar muy lindo, otros a escuchar cómo cantan, otros a oír, no sé, bellas oraciones y cómo el padre diserta en una oratoria o en un discurso, bueno, en fin, los hay de todos. Por eso pongo yo una cita de un exégeta católico, eh, también cuestionado, ¿no? Es un hombre que yo recomiendo mucho, pues, a nivel de estudios bíblicos. Dominic Crossan es un irlandés radicado ya hace mucho tiempo en los Estados Unidos, asuncionista, y él tiene esta frase: la Eucaristía es hoy un bocado y un sorbo, es decir, se ha quedado sin el inicial y el suficiente sustrato cristiano. Eh, no sé, piensen un poco esa frase. Y antes de que yo continúe, pues si alguien quiere hacer un comentario, ¿no? Con respecto a eso, la Eucaristía es un bocado y un sorbo. Ojo con la palabra bocado,
y sorbo, que él utiliza para decir que se ha quedado sin el inicial y el suficiente sustrato cristiano. ¿Qué está criticando Dominic Crozan con esa frase de nuestras Eucaristías? Porque hay una crítica que no es nueva. Esta crítica ya la hacía el apóstol Pablo en los años 40, hágame el favor, a finales de los 40, comenzando los 50, ¿no? En la comunidad de Corinto. Él dice, Pablo le dice a esa comunidad, ustedes cuando se reúnen, no se reúnen a celebrar la cena del Señor, porque aquí hay unas divisiones, aquí hay unas peleas, unos conflictos, y lo más grave, cuando se sientan a la mesa, unos comen y se hartan y se llenan primero, y cuando llegan los otros, que son los más pobres, ojo con los otros. ¿Quiénes son los otros ahí en la comunidad de Corinto? Los esclavos que tenían que dejar barrida, organizada la casa del patricio, ¿no? Y después de esos quehaceres es que les daban permiso para poderse reunir en esas asambleas cristianas. Pues cuando los pobres llegaban ya no había comida, ¿no? ¿Qué les tocaba? El bocado y el sorbo, las obras. No sé si alguien tenga algo que decir de esa frase con respecto a nuestras Eucaristías hoy. Nada, todavía nadie se anima, entonces seguimos. Entonces digo una cosita aquí. Hagan esto en memoria mía, solo lo tiene el Evangelio de Lucas y el apóstol Pablo. Marcos y Mateo no lo tienen. Es decir, el tomen y coman, porque esto es mi cuerpo, tomen y beban, porque esto es mi sangre. Hagan esto en memoria mía, solo lo trae Lucas en el capítulo 22, versículo 19, y el apóstol Pablo allá en el capítulo 11, cuando habla, en la primera carta a los Corintios, cuando habla de la Eucaristía. Y es más, Pablo es el que lo pone dos veces. Lucas lo pone una sola vez para englobar todo, las dos palabras, sobre el pan y sobre el vino. Pero el apóstol Pablo lo pone después del pan, hagan esto en memoria de mí, y lo mismo, hagan esto en memoria de mí del vino. Nosotros lo hacemos al final, ¿no? En las Eucaristías nuestras, ¿no? Ok, entonces, digamos, eh, el, el Evangelio es hacer memoria de Jesús, o hacer memoria de Jesús es hacer Evangelio. Esas dos cosas van juntas, no se pueden separar. Repito, hacer memoria de Jesús es hacer Evangelio, o hacer Evangelio es encarnar, es vivir, es hacer presente a Jesús. Por eso hoy hay necesidad de el Evangelio. O diríamos que hay necesidad de hacer recuerdo o memoria de Jesús. ¿Ve? La pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cómo estamos haciendo eso? Entonces veamos lo siguiente. Preguntémonos, ¿se percibe o no algo de Evangelio hoy en la realidad de nuestro mundo? Normalmente hemos traducido por Evangelio buena noticia. ¿Somos nosotros hoy, la iglesia, el cristianismo como tal realmente, frente a toda esta situación, el cambio climático, los despidos masivos, las injusticias que siguen todavía ocurriendo en nuestros países? Chile está haciendo memoria de 50 años después del golpe y todavía seguimos preguntándonos por los desaparecidos, ¿no? En Colombia no hemos tenido una dictadura, pero hemos triplicado, cuadriplicado a la potencia los muertos, los desaparecidos, los torturados. Un país eminentemente cristiano, ¿ve? Un país que celebra Eucaristía todos los domingos, ¿no? Eso es lo que yo intento decir en las homilías, pero eso no es políticamente correcto, ¿ve? Entonces, preguntémonos, yo lo hago desde Colombia, ¿se percibe algo de evangelio en la realidad colombiana?
Estamos siendo nosotros memoria de Jesús. Estamos siendo nosotros la buena noticia como lo fue Jesús. Entonces cito a un hermano nuestro, dominico, holandés, Edward Schillebeeck, uno de los padres de la iglesia del siglo XX, de los promotores del Concilio Vaticano II, un hombre desconocidísimo en las generaciones actuales de dominicos. Nadie estudia a Edward Schillebeeck. Tiene unas obras maravillosas, una muy importante que se llama Jesús el Viviente, ¿ve? Que es una introducción magnífica para estudiar de manera exegética y bíblica el Nuevo Testamento. Él decía en el año 74, óigase bien, aquí muchos creo que, que nos podemos ubicar todavía, ¿no? En el siglo pasado. Decía que había dos razones principales para, por las cuales se vacían nuestras iglesias. Dice que estamos perdiendo la capacidad de presentar el Evangelio a los hombres de hoy con una fidelidad creativa, junto con sus aspectos críticos, como una buena noticia. Ojo que lo está diciendo Schillebeeck. No estamos presentando hoy al mundo el Evangelio como una buena noticia o atractiva para la gente. A lo que hay que añadirle el ambiente de miedo y desencanto y de desconfianza de que el Evangelio triunfe sobre las limitaciones y pecados de la institución. Es decir, frente al mundo, el mundo nos ve no como una buena noticia, sino como una noticia añeja, una noticia pasada de moda. Y al interior de la iglesia, dice Schillebeeck en el año 74, hay un desencanto, hay un desánimo por parte de los que representan la institución para encarnar esa buena noticia. Cualquier parecido con la realidad al 2021, no solamente por parte de la jerarquía, sino por parte de los bautizados de a pie, es bien es mera coincidencia. Francisco decía en un primer documento que escribió, siendo nombrado, al recién nombrado Papa, Evangelii Gaudium. Es bien diciente el nombre que le puso a esa encíclica. La alegría de las alegrías, como el cantar de los cantares. Para recordarle a los cristianos que tenemos que encarnar la alegría. Porque él dice en ese texto, hay cristianos con cara de funeral. Y entonces, para corroborarlo, Schillebeeck, hay que decir que vivimos en un mundo en el que las noticias no son buenas y en el que la bondad no suele ser noticia. Se prende la televisión y lo que menos hay noticias sobre bondad. Todas son noticias sobre maldad, catástrofes, ruinas, corrupción, robos, ¿no? En fin. Y lo que es peor, si el mundo vio en la modernidad la salvación, la modernidad fue ¿qué? La conquista de la libertad, la sociedad sin clases, el triunfo de la democracia, ¿no? Hoy resulta que ya no estamos hablando de modernidad, sino de posmodernidad. ¿Y qué es la posmodernidad? El desencanto de esa modernidad, el neoliberalismo, la globalización, más que limitar esa salvación, está anulando la esperanza en dicha salvación. O sea, es decir, el panorama es complejo, no, es casi que apocalíptico. Y ahí, en ese horizonte apocalíptico, los cristianos tenemos una responsabilidad. ¿Cuál? La de ser evangelio. Pero el gran obstáculo para ser evangelio o para evangelizar en esa línea de ser buena noticia radica en la falta de convicción de que la buena noticia es posible. Por eso la urgencia de volver a Jesús como buena noticia desde la realidad que vivimos. Por eso preguntémonos entonces, ¿qué es lo que hoy impacta o impactaría de Jesús que lo convierte en buena noticia para nuestro tiempo? Porque al responder, al averiguar eso de Jesús, automáticamente aparece como nuestra tarea o nuestra responsabilidad, o lo que en la jerga nuestra se llamaría el apostolado que tenemos que hacer.
En un mundo, perdón, me devuelvo. Aquí, ay, perdón. En un mundo que se bate entre la secularización por un lado y el desencanto por el otro lado, no basta con repetir doctrinalmente el contenido de la fe en Cristo, porque así entienden muchos el apostolado. Un adoctrinamiento de la fe, ¿no? Entonces apréndase los mandamientos, los sacramentos, ¿no? En Apoquindo nosotros hicimos una experiencia maravillosa de catequesis con un equipo, ¿no? De laicos ahí formidable. Le dimos un vuelco a esa catequesis y en donde involucrábamos, es decir, a los papás, a los niños, a la misma comunidad, ¿no? Señal de que sí se puede realmente, ¿cómo se llama? Salirnos de ese esquema de adoctrinamiento, ¿no? Y presentarlo en su capacidad de humanización. Es decir, que nuestras catequesis realmente dejen de ser simplemente una clase de religión para que se conviertan en experiencias de humanidad. Cuando salí de Chile y me trajeron para Colombia, me nombraron director de la pastoral universitaria y tenía que presentar un plan de trabajo a 7 o a 10 años y dentro de ese plan yo propuse el cambio de nombre porque los muchachos se llamaban agentes de pastoral y la oficina pastoral, pero entonces eso suena como a una pequeña parroquia dentro de la universidad. Y no todos en la universidad pues son creyentes, o practicantes o no practicantes, es decir, y la universidad pues tiene que ser un espacio, como su nombre lo dice, universitas, no solamente para un credo, sino para todos los credos. Entonces yo propuse que se le cambiara el nombre a la pastoral y se le llamara eh, Humanización y Cultura, Centro de Humanización y Cultura. Y vinieron todos los debates habidos y por haber, y terminé perdiendo porque dijeron que no, que eso era como quitarle su identidad religiosa, que no teníamos por qué escondernos. Y dije, no, es que yo no estoy me escondiendo, no estoy sintiendo vergüenza de ser cristiano, sino estoy intentando presentar el Evangelio con el lenguaje de hoy. Además, la palabra humanización es la palabra más cristiana por excelencia que tengamos. Nosotros decíamos en teología el tratado o el estudio de la encarnación. ¿Qué es encarnación o el misterio de la encarnación? Pues que Dios se humanizó. Que el primero que se hace hombre, que se hace persona, que se hace humano es Dios. Y eso es lo que quería yo, o sea, que la palabra humanización convoca no solamente a creyentes, sino también a no creyentes. En cambio, la palabra evangelización suena muy linda. Claro, si yo entiendo el significado griego de ser buena noticia. ¿Ve? Es más, debiéramos haberlo puesto centro de buenas noticias y cultura, algo así por decirlo de alguna forma. En fin, el caso traigo a colación eso para decirles que, pues que nos asusta todo esto que tenga que ver con humanización, porque eso siempre tiene una connotación mucho más para nosotros negativa que positiva, ¿no? Equivocarse, robar, matar es humano, ¿no? Es nuestra naturaleza. Y aparte de eso, pues hay una connotación muy negativa. Nuestra naturaleza es pecaminosa, ya nace con defecto de fábrica. Entonces, quitarle ese chip no solamente a los clérigos, a los religiosos, sino a la misma gente piadosa, católica de a pie, ha sido muy complejo. Con las nuevas generaciones quizás es mucho más fácil. Lo único que me aceptaron fue que ya los muchachos no se llamaran agentes de pastoral, sino agentes de cambio. Y le cuento que eso, o sea, la percepción fue positiva, porque inmediatamente mucha gente, desde los docentes, los administrativos, empezaron a acercarse a la oficina a decir, yo quiero ser agente de cambio. ¿Ve? Porque eso es lo que tenemos que ser como bautizados en el mundo. Agentes de cambio, agentes humanizadores. Pero en fin. ¿Qué entendemos por evangelio? Aquí es en donde está entonces un poquitico el quid de toda la situación. Hay tres acepciones del evangelio. La primera, entendemos por evangelio el anuncio o el inicio o lo que inició Jesús, la predicación del reino de Dios.
Eso en teología lo llamamos ortopraxis. ¿Cómo se llama? El correcto comportamiento, diríamos la ética de Jesús, la conducta de Jesús, ¿no? Pero esto está, digamos que, reducido a un anuncio, a una predicación, a un discurso, ¿no? La gente piensa que Jesús vino a echar un discurso sobre Dios. No, Jesús no hizo un discurso sobre Dios. Ciertamente anunció a Dios. La pregunta es, ¿cómo lo anunció? Eso fue lo que se nos embolató. Y yo espero poder con esta charla tratar de recuperarlo. Bueno, ustedes lo están viviendo, pero tratar de recuperarlo aquí en el ejercicio como docente en la universidad y en las pocas predicaciones que me dejan hacer o celebraciones ahora. La segunda acepción, Evangelio es la Pascua de Jesús, su muerte y su resurrección. A eso la teología le llamó la ortodoxia, es decir, la correcta doctrina. ¿Qué hay que anunciar? Que Cristo venció la muerte. Ahí no estamos diciendo absolutamente nada, pero eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por un lado, que Jesús vino a anunciar algo sobre Dios y que ese anuncio de Dios, pues le costó la vida y que Dios, por su poder magnánimo, vuelve y lo devuelve a la vida, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que, digamos, a eso hemos reducido nuestras catequesis, a contar esto. Pero hay una tercera acepción del Evangelio, que es la que tenemos que recuperar. El Evangelio es el modo de ser de Jesús con su servicio al reino, quite la palabra reino de Dios, con su servicio a Dios y su relación íntima con ese Dios, con el Padre. Eso se llama en teología ortopatía. ¿Qué es la ortopatía? El modo correcto de relacionarse, diríamos, con Dios, pero en este caso sería el modo correcto de yo relacionarme o identificarme con Jesús. A ver si más adelante lo profundizo un poco. Lo primero, el anuncio, el inicio del reino de Dios, la ortopraxis, es lo que aparece en los evangelios sinópticos. Marcos, Mateo y Lucas dicen que Jesús inició su ministerio predicando el reino de los cielos está cerca. ¿Ve? Convertidos, ¿no? Para salvarse. Y la predicación sobre la Pascua de Jesús, sobre su muerte y su resurrección, es lo que va a trabajar las cartas de Pablo. ¿Qué pasa con la tercera acepción o definición? Aunque basada en el Nuevo Testamento, esta acepción no está suficientemente recogida en las dos anteriores. El modo de ser de Jesús con relación a Dios, que él ¿cómo se llama? Lo abarca en la palabra Abba, va más allá de su mensaje, de su actividad y de su praxis. Ese modo de ser, en sentido estricto, es una buena noticia, no reducible a las dos anteriores. O sea, su persona, su forma de ser, que es la que nosotros no estamos recuperando de la lectura de los evangelios. Por eso, digamos que un cristiano tiene que tener como ejercicio diario, continuo, acercarse a los evangelios más que para aprender cosas doctrinales sobre Jesús y sobre Dios. Tenemos que acercarnos como cuando uno lee a un autor X. No sé, por decir algo, eh, leer Borges. Leer Borges es en el fondo conocer su personalidad, su temperamento, cuáles eran sus convicciones, cuáles eran sus críticas, cuáles eran sus pasiones. O sea, toda obra, toda novela, más que contarnos una trama X o qué sé yo, detrás de esos relatos, de ese relato ficción, lo que hay es la mayoría de las veces, una autobiografía. El problema es que los evangelios no son biografías de Jesús, sino biografías de las comunidades. Entonces conocemos a Jesús a través de hombres y mujeres que en un determinado momento de la historia encarnaron a Jesús, se volvieron noticia, muy buena noticia, como Jesús lo fue en la Palestina del año 30. Ellos hacen lo mismo,
Marcos lo va a hacer en el año 70, entre Antioquía y Roma, Mateo igual, Lucas igual en las iglesias de Grecia, Juan en las iglesias de Asia Menor, hoy Turquía, Pablo lo mismo, ¿ve? En fin, se puede ser mediador del reino de varias formas, con poderes o sin él. Jesús prefirió ser mediador del reino no por lo alto, no desde arriba, sino desde abajo. A eso le llamamos la encarnación. En los años 70 se le llamó inserción, ¿ve? Y también se volvió problemático, porque ese es todo el quid de la teología de la liberación. Es decir, cómo volver a trabajar con las comunidades a la manera de Jesús. ¿Cómo trabajaba Jesús? ¿A distancia, por telecomando? No, que fue más o menos lo que intentó hacer con Juan el Bautista. Juan Bautista pensaba que esto era a punta de ritos, de aguas, de bautizar y hacer un poco, no, no. Y hay un momento en que Jesús se da cuenta que no es por ahí. Y rompe con Juan el Bautista, y es cuando decide, porque Jesús también bautizaba y hacía esas cosas como Juan Bautista, decide irse de nuevo a su territorio, a su región, a Galilea, pero ya no a Nazaret, sino a una aldea a orillas del lago de Genezaret, que se llama Cafarnaún, y se inserta con un grupo de pescadores, con todo lo que implica vivir en ese medio con los pescadores. O sea, Jesús no es que fue allá a darle catequesis a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. No fue a enseñarles a pescar, no, él se fue a aprender a pescar como ellos. Y aprendió también el oficio que después pudo decirles, ¿saben qué? Oigan, yo les voy les tengo una propuesta. Ya que ustedes son expertos en esto, ¿por qué no nos volvemos expertos en pescar hombres? Que había que traducirlo en liberar a los hombres, ¿no? En salvar a los hombres. Pero claro, para eso tiene primero que hacer escuela. Nosotros hemos pensado que es todo lo contrario, porque claro, nos enseñaron que Jesús traía ya una ciencia infusa, que todo lo sabía desde pequeño, igual que su mamá y qué sé yo, ¿ve? Eh, Se puede ser mediador del reino de varias formas, con poder o sin él. Jesús lo hace desde abajo, encarnándose. Y lo que queremos afirmar es que Jesús lo fue de tal manera que por el modo de serlo ya fue una buena noticia, sobre todo para los pescadores, porque los pescadores junto con los pastores, los publicanos, las prostitutas, eran mal vistos. Eso se nos ha escapado. O sea, nosotros hemos romantizado a los pastores, hemos romantizado a los pescadores. Y esa es la gente rechazada de la época de Jesús. Y le cuento que esos colectivos no es que desaparecieron de la historia, siguen existiendo en la historia. La pregunta es, ¿nosotros estamos ahí? ¿Estamos metidos en esos colectivos? No, hoy nosotros hemos tomado distancia a nombre del Señor Jesús. Por eso no somos buena noticia. ¿Ve? Y creemos que lo que hemos aprendido doctrinal, sea por la ortopraxis o la ortodoxia, es lo que la gente tiene que aprenderse para casarse, para confirmarse, para hacer la primera comunión, para una misa de difunto, ¿no? Por eso cuando nos salimos del formato, nos salimos de la ortodoxia o de la ortopraxis, ¿no? Que hemos canonizado, nos volvemos bichos raros. Nos censuran o nos apartan o qué sé yo, ¿no? Porque no, esto no puede ser, o sea, usted está equivocado. La tercera acepción del Evangelio queda expresada en algunas afirmaciones síntesis del Nuevo Testamento, que estrictamente hablando no se refieren ni al reino de Dios, diríamos a Dios en persona, ni al misterio pascual. Se refieren al mismo Jesús por su modo de ser, que fue causa de gozo y por ello mismo fue buena noticia. Entonces veamos eh, algunas de esas afirmaciones. ¿Eh? Eh, Esa tercera acepción del Evangelio queda expresada en algunas afirmaciones síntesis, ¿no? Son las siguientes. Primera, Jesús pasó haciendo el bien y consolando a los afligidos. Hechos 10:38.
¿Usted se imagina organizar una comunidad, una catequesis solo en torno a esto? Jesús pasó haciendo el bien y consolando a los afligidos. Ahí ya hay una tarea para la iglesia. Y no como beneficencia, y no simplemente como una ONG, que es una de las primeras críticas que le hizo Francisco a la iglesia. Entonces nosotros nos contentamos con repartir mercaditos, repartir sorbos, repartir, ¿no? Cuando lo que la gente necesita es dignidad, porque Jesús se va a vivir con esos pescadores no para que sigan siendo marginados, sino todo lo contrario, para sacarlos de la marginalidad. Otra frase: no se avergüenza de llamarles hermanos. Hebreos 2, versículo 11. ¿Por qué puede ser el sumo sacerdote y un nuevo sumo sacerdote? Porque no es a la manera del Antiguo Testamento, porque se compadece y se asemeja con ¿cómo se llama? Con la condición humana. No toma distancia. El sumo sacerdote tenía que ser un ser casi que perfecto, no podía tener defecto, no podía ser manco, no podía ser ciego, no podía tener ningún rayón, ninguna cicatriz, ¿no? Por eso hay un pasaje en Marcos, si no estoy mal, en donde sacan una espada, es en el Evangelio de Juan, y le cortan la oreja al criado del sumo sacerdote, que es como casi cortarle la oreja al sumo sacerdote para decir, está impedido para ejercer ese ejercicio desde el punto de vista legal. ¿Ve? La otra frase: en él ha aparecido la benignidad de Dios. Tendríamos que traducirlo: en él ha aparecido la bondad de Dios, todo el amor de Dios. Eso es lo que la primera carta de Juan va a decir cuando dice Dios es amor, ¿no? Ahí, perdón, si todo amor tiene un cómo, sin el cual no es amor, ese cómo que hace posible el que Dios sea conocido como amor, óigase bien, es el modo de ser de Jesús. Y a la inversa, ese modo de Jesús es en sí mismo la mejor de las noticias para la gente de la Palestina del primer siglo. Así que por favor vayan ustedes interiorizando, es decir, ¿cuál fue el papel de Jesús? Hombre, volverse esperanza, volverse alegría, volverse futuro para la gente que no tenía esperanza, futuro, que no tenía dignidad. En eso consiste el Evangelio antes que cualquier otra cosa, ¿no? Por muy linda que podamos decir de Jesús. Esta tercera acepción, perdón, entonces vamos a la siguiente. ¿Cómo es el modo de ser de Jesús? En los relatos evangélicos hay un claro eco del impacto positivo que causó el modo concreto de ser. Y ese impacto es lo más decisivo para poder hablar de Jesús como buena noticia. Mientras el querigma, ¿qué es el querigma? El anuncio, la predicación de la Pascua de Jesús, ¿no? De Jesús que ha vencido la muerte. ¿Y para qué la ha vencido? Para introducirnos en una salvación definitiva, una salvación escatológica, casi que como para introducirnos en el más allá, ¿no? El querigma es interpretado como salvación. La vida de Jesús y su modo de ser es buena noticia en el sentido más primigenio. O sea, antes que el querigma, la vida de Jesús, su existencia causó gozo. O sea, Jesús no hubo que esperar a que Jesús muriera en la cruz y resucitara para haber sido motivo de esperanza para su gente. Nosotros hemos hecho todo lo contrario. Jesús se volvió buena noticia porque resucitó. Fray Marcos en alguna de las homilías afirma que Jesús llega a la muerte ya resucitado. Y eso se le volvió un problemonón, claro, frente a la ortodoxia, porque toda nuestra teología está precisamente encausada para mostrar que la muerte era necesaria y sobre todo esa muerte cruenta para poder abrirnos las puertas definitivas de la salvación.
La fe no es, por lo tanto, simplemente la aceptación de una interpretación, ni el acto de fe es solo la aceptación de un testimonio, sino que es en definitiva, y pongo mucho énfasis en esto, la confrontación y la aceptación de una realidad histórica que va más allá de sí misma. Es decir, si lo que yo digo creer de Jesús no lo practico en mi vida, esa fe no me sirve absolutamente para nada. Y lo voy a decir un poco más adelante. De nada me sirve creer que Jesús es hijo de Dios si yo, óigase bien, no sé si asimilo, copio, me identifico con el modo de ser de Jesús. Es decir, me vuelvo motivo de gozo, de alegría para la gente con la que yo estoy viviendo. La buena noticia de Jesús en el Nuevo Testamento no es pues la solo creencia, por ejemplo, que la Pascua trae salvación, sino también, óigase bien, también la experiencia de la realidad histórica de Jesús. La misericordia, la honradez, la lealtad, la firmeza de Jesús son cosas buenas para los seres humanos. Y le cuento que eso, antes que creer, que no estoy diciendo que no creamos en el más allá o que no creamos en la salvación definitiva que aportó Jesús, o sea, si no le apostamos a estas cosas del más acá, la misericordia con nosotros mismos y con nuestros semejantes, la honradez en lo que hacemos y pensamos y decimos, la lealtad, la firmeza con la que hay que afrontar hoy por hoy la vida frente a todas estas hipocresías, a todas estas mentiras, pues hombre, estamos alineándonos más del lado de las malas noticias que de las buenas noticias. Por eso la cristología latinoamericana marca un antes y un después en la teología de la iglesia. Y es lo que de alguna manera no le ha gustado a Roma, ¿ve? Porque aquí allá han creído que aquí no podemos hacer teología, o que cuando hacemos teología, es decir, cuando pensamos a Jesús y lo pensamos desde las bases, desde abajo, porque las cristologías de Europa y de otras latitudes vienen es como desde arriba, de especulaciones, de discursos abstractos, metafísicos. Las cristologías latinoamericanas, porque no hay una, sino muchas cristologías, ¿no? Aquí en América Latina, o muchas teologías, arrancan de una cruda realidad, arrancan del hambre, arrancan de la explotación, arrancan de la inmigración, arrancan de la prostitución, en fin. Entonces, mire lo que ha hecho la reflexión en América Latina. La cristología latinoamericana ha insistido ciertamente en que la buena noticia es la mediación, el reino de Dios, pero ha recalcado también el impacto de la persona del mediador. Y eso es lo que la diferencia de otras cristologías. Las palabras de Boff nos pueden ayudar a entender esto. Boff escribió estas palabras que dicen así: el contacto con Jesús, en contacto con Jesús, cada uno se encuentra consigo mismo y con lo que de mejor hay en él. Cada cual es llevado al originario. Para mí, dice Leonardo Boff, lo más importante que se dijo de Jesús en el Nuevo Testamento no es tanto que Él es Dios, que Él es hijo de Dios, que Él es Mesías, eso se llama ortodoxia, sino que pasó por el mundo haciendo el bien, curando a unos y consolando a otros. ¿Cómo me gustaría que se dijera eso de todos y que también se dijera de mí? Eso es lo que se nos embolató a todo nivel, de Roma para abajo. Ray, ¿Sí? el texto que usted está leyendo no aparece no ha avanzado con la exposición, disculpe. Y eso será que, déjate a ver, dejo de compartir y vuelvo y la comparto. Ok, Se quedó pegado en 2 páginas atrás.
Ahí, ahí se está viendo, o ¿no? Sí, Sí. ahí sí, Ahora sí. sigue avanzando. Ahí estamos. Entonces repito las palabras de Bob. En contacto con Jesús, la lectura que hacemos de los evangelios, y no solamente de los evangelios, el testimonio de los padres de la iglesia, de los mártires, en fin, todo, ¿no? Porque siempre nos llega, la experiencia de Jesús nos llega mediada, nos llega a través de otros, no nos llega en directo, ¿no? Aunque alguna gente pues quisiera tener en directo, que se le apareciera, que le hablara. A mí me parece que de esas cosas hay que desconfiar, pero bueno, en fin, yo no cierro ¿cómo se llama? La posibilidad de que esos fenómenos paranormales existan, pero creo que conociendo, o sea, desde los evangelios, Jesús no funciona de esa manera, en fin. En contacto con Jesús, cada uno se encuentra consigo mismo. Óigase bien, cada uno se encuentra consigo mismo. La oración es un encuentro no solamente para hablar con Dios, sino también para encontrarme consigo mismo, para sopesar lo que soy y lo que puedo y no puedo hacer, porque tampoco puedo hacerlo todo. Y con lo que de mejor hay en él, en las personas, ¿ve? Y en Jesús. Cada cual es llevado al originario. Para mí, dice Leonardo Bob, lo más importante que se dijo de Jesús en el Nuevo Testamento no es tanto que Él es Dios, que es Hijo de Dios, que es Mesías, sino que pasó por el mundo haciendo el bien, curando a unos, consolando a otros. ¿Cómo me gustaría que se dijera eso de todos y también se dijera de mí? Dicho en otras palabras, la realidad de Jesús no basta con llamarle Dios y hombre, ni siquiera basta con llamarle Salvador y Liberador. Hay que mencionar su modo de ser, su cercanía, su honradez, su ternura con lo débil. Eso es lo que produce ánimo, inspiración y gozo. Es lo que lo convierte en buena noticia, es lo que lo convierte en evangelio. ¿Qué impacta de Jesús hoy y que lo convierte en buena noticia? Como sucedió ayer, impacta la misericordia y la primariedad que le otorga. Esa palabra la utiliza mucho Francisco, ¿no? Sobre todo en ese texto de Evangelii Gaudium. Repito, impacta la misericordia y la prioridad, la primariedad que le otorga esa misericordia. Voy a decir una cosa aquí un poco ya de la intimidad. ¿Cómo se llama? Adrián y yo conocemos, o sea, este discurso lindo. Cuando uno entra a los dominicos, la ceremonia de la toma de hábito, uno viene vestido de civil y para ponerle el hábito uno tiene que postrarse en el piso y ante la comunidad que lo recibe, ellos preguntan, ¿qué piden? Y entonces los candidatos, él que fue y yo, que ya pasamos por eso, decimos la misericordia de Dios y la de la orden de los frailes predicadores. Yo personalmente digo, o sea, estoy vivo aquí en parte por la misericordia de Dios, porque a veces creo no he encontrado la misericordia en los frailes. O sea, hay unas, ¿cómo se llama? Uno se encuentra con unas realidades totalmente absurdas, unas luchas internas fratricidas, o sea, cualquier congreso de Chile o de Colombia nos queda en pañales. O sea, para Jesús esto era serio, la misericordia era serio. No hay nada más acá ni más allá de la misericordia. Desde ella, Jesús define la verdad de Dios y la verdad del ser humano. Juan Pablo II quiso instituir, ¿no? O sea, poner de moda la misericordia en la iglesia. A él le faltó mucha misericordia, mucha, mucha. Y sin embargo se dio el lujo de instituir una fiesta litúrgica de la misericordia, el segundo domingo de Pascua, si no estoy mal. Y todo porque una monjita, después de una siesta, no sé, debió haberse comido un, un frugal almuerzo y en una de esas siestas tuvo una revelación ¿no? de un Jesús que se le aparecía y entonces lo mandó a pintar o ella lo pintó. Ese cuadro se ha vendido por todas partes, ha producido cualquier cantidad de plata como Coca-Cola o qué sé yo, ¿no? Y creemos que eso es la misericordia de Dios. No, la misericordia de Dios es
Es la compasión con respecto al otro. Y eso tiene que empezar por nuestras comunidades. ¿Dónde está hoy Adrián? O sea, esa misericordia no lo cobijó. Lo encontró afortunadamente en esta comunidad, en los laicos. O sea, afortunadamente la misericordia va más allá de la orden de predicadores, de la institución de la iglesia. O sea, si no, estábamos fregados. En fin. ¿Qué impacto de Jesús? Su honradez con la realidad y su voluntad de verdad. Su juicio sobre los oprimidos y los opresores. Ser voz de los sin voz y voz contra los que tenían demasiada voz. Hoy yo siento que hay una iglesia muy cobarde, le juega la diplomacia. Y la diplomacia para mí en algunos casos es muy diabólica, muy diabólica. Impacta su reacción contra esas injusticias, defiende a los débiles y desenmascara a los poderosos. Nosotros sí, no puedo negar que hay unas comunidades muy comprometidas con los débiles, pero nos da un pavor, un miedo señalar con el dedo a los poderosos, porque de alguna manera les debemos favores. Jesús no tiene eso, Jesús no tiene rabo de paja. Impacta su fidelidad para mantener la honradez y la justicia hasta el final en contra de los conflictos internos y persecuciones externas. Claro que hubo conflictos al interior del grupo de los apóstoles. Esa frase, ustedes también quieren dejarme, ustedes también quieren abandonarme. Y no por eso Jesús se acobardó frente a, ¿no? Es más, la exégesis moderna insiste en que Jesús llega a la cruz absolutamente solo. La mayoría de sus discípulos lo habían abandonado. El fracaso fue rotundo. ¿Ve? Esa frase de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Casi que hay que entenderla es, ¿y dónde están mis amigos? ¿Dónde están los que decían ser mis discípulos, ¿no? Los que se entusiasmaron conmigo. ¿Qué pasó? Impacta su libertad para bendecir y maldecir, para acudir a la sinagoga en sábado y violarlo. Es decir, que nada sea obstáculo para hacer el bien. O sea, la violación del sábado es para hacer el bien, no es para ser un anarquista. No. El centro de sus preocupaciones es cómo ayudar al otro. Y si toca, pues, derogar una ley, una costumbre, un rito, pues hay que hacerlo. Impacta que quiere el fin de la desventuranza de los pobres y la felicidad de sus seguidores. Impacta que acoja pecadores y marginados, que se siente a la mesa y celebre con ellos, y que se alegre de que Dios se revela en ellos, en ellos. Eso hay que devolvérselo a la iglesia. ¿Ve? O sea, la iglesia perdió esto. Impacta sus signos modestos. A nosotros nos encantan las pompas, ¿no? Y resulta que lo que Jesús hace es muy modesto. Por cierto, y su horizonte utópico que abarca a toda la sociedad y al mundo y a la historia. O sea, Jesús no es pretencioso, no. Ni cómo se llama, ni rimbombante. No, no, no. O sea, de Jesús impacta que confía en un Dios bueno y cercano. A veces en nuestras predicaciones hay un Dios muy lejano, energúmeno, condenador, ¿no? O sea, parece mentira que eso, uno creería que esos son discursos del siglo pasado y cada vez están volviendo con mucha más fuerza, ¿no? Eh, Jesús llama a Dios Tata, Papito, y ojo, a la vez que tiene esa confianza, Dios sigue siendo misterio para Jesús, sigue siendo inmanipulable. O sea, no lo utiliza a su antojo o a su manera. Nosotros sí tenemos un uso descarado, vergonzoso de Dios, porque nosotros que sabemos cuál es su voluntad y sabemos a quién quiere y a quién no quiere, ¿no? Ver dicha realidad en una persona, ver hecha realidad en una persona cada una de esas cosas, honradez,
y verdad, misericordia y fidelidad, libertad, gozo y celebración, confianza en el Padre y disponibilidad ante ese Dios o ese misterio, es siempre una brisa de un aire fresco, que le falta no solamente a la iglesia, sino que le falta al mundo, ¿no? Ver gente así es una muy buena noticia para el mundo de hoy. Eso es el Evangelio. Vayamos entonces terminando un poquitico la fe de Jesús. Son tres cosas. ¿En qué consiste la fe de Jesús? ¿En qué cree Jesús? Que yo siento que es lo que no hemos podido entender. Más que tener fe en Jesús, lo que nos toca es tener fe como la tuvo Él. O sea, a mí de nada me sirve creer en Jesús si yo no voy a vivir como vivió Él. Entonces Jesús hace una primera cosa. Otorga dignidad personal a las mayorías populares de su tiempo. Pongo acento en la palabra dignidad. Libera de opresiones agobiantes, sobre todo las religiosas, que pesaban como cargas insoportables sobre los hombros de los pobres. Nosotros vivimos colocándole normas, trabas, le complicamos la vida al que se quiere casar, al que quiere acercarse a la comunión. O sea, y Jesús vino a eliminar todas esas cosas, porque volvimos esto un club, porque volvimos esto no sé, una sociedad privada, una empresa, ¿no? Dos, le devolvió autoestima, con lo que superaban la impotencia que sentían y el desprecio a que eran sometidos. Vuelvo al tema de los pescadores. Decirles, los haré pescadores de hombres es, oiga, ustedes pueden esto mismo hacerlo mucho mejor y en grande con las personas. Y se creyeron el cuento, porque es gracias a un grupo de pescadores que estamos donde estamos hoy. El problema es que se nos olvidó de dónde fue que salimos. Y tercero, que él hizo central y concentró todo en lo obvio, que hoy no es obvio, porque se nos embolató a través de mecanismos religiosos. Nada más importante, nada más divino, nada más humano que el amor. Ojo, no cualquier amor. Es el amor como lo entiende Jesús, desde el término griego agapao, de donde viene ágape, partirse por. Ese es el verdadero amor. Este modo de vivir con esperanza y dignidad fue lo que desencadenó Jesús y es lo que debió causar un gran impacto en la Palestina de su tiempo. Su buena noticia de que, primero, todos tenemos algo importante que aportar. Pablo le llama a eso carismas. Los carismas no son cosas, no son cualidades, no, es la persona entera. ¿Ve? O sea, si usted quiere hacer algo, tiene que darse con todo lo que usted es. Si no, no de nada, así de sencillo. Dos, que todos somos hijos e hijas de Dios. Nosotros hemos insistido que Jesús es el único y que los demás somos por adopción. Yo no creo que Jesús pensara de esa manera. Es más, las parábolas intentan mostrar cómo Jesús quiere que la gente, los que le escuchan, descubran lo que él está viviendo por dentro, que no es una particularidad, no es que Jesús es un caso especial en la historia. Por eso tenemos que insistir en la humanización. Jesús vino ¿cómo se llama? A nivelarnos a todos, desde Dios. Nosotros, al contrario, desde Jesús hemos organizado unas categorías, los que están más cerquita y los que están más, ¿no? Más lejos. Y por último, que todo se resume en el amor y se consuma en el amor. Es decir, en gastarse por los otros. Por lo tanto, ¿qué es la Eucaristía? Es la mesa compartida. Desde la Eucaristía, vista desde esto, Jesús como buena noticia, entonces preguntémonos qué tanto las Eucaristías nuestras se parecen a eso. Esta nueva fe tenía la capacidad de devolverle dignidad personal a los marginados de la historia. Esto quedó expresado y sacramentalizado socialmente en la mesa compartida. La Eucaristía tiene que tener un carácter social, con todo lo que implica lo social. Nosotros le hemos quitado
esa dimensión a nuestras Eucaristías. Tiene cualquier cosa menos o sea, no son encuentros sociales. Y cuando digo encuentros sociales, no es simplemente de estos encuentros glamurosos, ¿no? Son estos espacios de inclusión social. En las Eucaristías nuestras no lo hay. Los homosexuales no pueden sentarse con nosotros. Y si vienen, vienen a escondidas. Los divorciados que medio se les había abierto la puerta, cada vez se sienten de nuevo, ¿no? Las mujeres no están incluidas socialmente dentro de las Eucaristías. Les tenemos asignados roles, ¿no? Las lecturas, recoja la limosna, ¿no? Colabore aquí y allá, ponga, ¿no? Pero ellas no presiden. O sea, es la hora y todavía, o sea, estamos discutiendo, ¿no? Si las mujeres pueden o no pueden tener responsabilidades más que administrativas de liderazgo y de predicación y de profecía al interior de nuestras comunidades. La buena noticia que introduce el cristianismo en la historia y que traduce socialmente la buena noticia de la persona de Jesús es el poder sentarse a una única mesa los que durante siglos habían estado separados, pobres, paganos, esclavos, mujeres, los despreciados de Israel y los del imperio. Cambia hoy, o sea, los nuevos pobres de hoy, los nuevos paganos, todos los inmigrantes, los nuevos esclavos. Yo acabo de ver la película esta, Sonidos de Libertad, y salí de verdad o sea, esta es una realidad que todo el mundo sabe que existe, pero que no nos gusta, no nos gusta. Es decir, la esclavitud existe. Y hoy la mayoría de los que son esclavos son niños y niñas, sobre todo para la explotación sexual. ¿Dónde está la iglesia hoy, no? En esa cruzada, cuando los primeros cristianos se dedicaron precisamente a eliminar la esclavitud. ¿Por qué el imperio termina persiguiéndolos? Porque se metió con la base económica del imperio, que eran los esclavos. La carta a Filemón es quizás el primer documento de la abolición de la esclavitud en Occidente. Y nosotros ni siquiera leemos esa carta, no la trabajamos. Es el documento más desconocido dentro de la iglesia, junto con, no sé, la carta a los romanos. O sea, yo que insisto tanto en que se trabaje ese documento. El cristianismo introduce en la historia dos cosas que convergen, que no se entienden la una sin la otra. La buena noticia de la persona de Jesús y la buena noticia de la mesa compartida. Ambas se entienden remitiendo la una a la otra. ¿Qué es la Eucaristía? Celebrar el modo de ser de Jesús. ¿Qué es el modo de ser de Jesús? Partirse por los otros. Eso es la Eucaristía. A lo largo de la historia, la mesa compartida es lo que sigue haciendo diferencia a los marginados de este mundo. Es lo que posibilita la esperanza de la salvación y el presentar a Jesús como evangelio, como buena noticia. Es la traducción social de la buena noticia personal de que es Jesús. Cristo dejó en nuestras manos el que Él siga siendo buena noticia a través de nosotros. ¿Cómo? Construyendo la mesa compartida. No simplemente reuniéndonos para ritos, cultos, con cantos lindos. O sea, pues ahí estamos haciendo la tarea. Y hay unas que tienen unas cosas mucho más elaboradas que otros. Pero lo social, ¿dónde quedó? Es este el contexto de sus últimas palabras en la última cena. Hagan esto en memoria de mí. Que no es un rito, no es un culto. No, oiga, ustedes quieren ser discípulos míos, tienen que ser panes vivos partidos para los demás. Por eso el acento, lo fuerte de esas palabras no son ni siquiera tomen y coman o tomen y beban, sino hagan esto. ¿Qué es esto? Pártanse, gástense, entréguense los unos por los otros, como yo me he partido por ustedes. Esas palabras nos toca, ¿cómo se llama? Mm, trabajarlas más, eh, hacerlas más conocidas en nuestras comunidades. Yo no digo que, o sea, pues sí, o sea, que estemos haciendo las cosas mal, pero
pero yo siento que a veces hay celebraciones que son más cómplices con lo que está pasando en el mundo que denuncia frente a lo que está pasando en el mundo. Y nuestras Eucaristías, yo lo he dicho aquí, ¿no? A ninguno de nosotros nos persiguen por ir a una misa. O sea, nos volvimos políticamente correctos. Es lo paradójico. Y esta noticia, que era una noticia que asustaba a unos y alegraba a otros, pues hoy ni asusta ni alegra a nadie. Bueno, eso es más o menos lo que tenía para contarles. No sé ustedes qué. Rogelio, ¿escucha? Sí, sí, te escucho. Primero decirte que agradezco mucho escuchar la buena noticia. O sea, centrarnos en lo que es la buena noticia, volver a entenderla, porque estos temas, yo recuerdo perfectamente que los hemos hablado muchas veces y te los hemos escuchado muchas veces y los hemos analizado muchas veces. Así que yo agradezco haberlo escuchado y reflexionarlo con el grupo. Lo primero que quería solamente comentar es que en algún momento esta buena noticia que, como tú bien dices y nos recuerdas bien, fue bien entendida en el principio del cristianismo. Esto no fue una cosa que se descubrió después de mucho estudiar o de mucho analizar. Los primeros Sí, es cierto. cristianos vivieron esta buena noticia como Jesús hubiera querido que derramarla, digamos, como transmitirla. Y creo que nosotros hemos heredado una iglesia que perdió este mensaje en alguna parte, le dejó de dar la preponderancia, pero los tiempos de hoy urgen y la realidad de la iglesia hoy nos demuestra que existe esta realidad, es decir, estamos equivocados. Y digo estamos porque uno tampoco, por mucho que lo entienda, hace mucho por el cambio. Entonces, eso es solo lo que quiero yo comentar, digamos que me nace decir con todo lo que he escuchado de tu charla. Sí, al respecto de lo que dice Sole, digamos, hay gente que, y sobre todo aquí algunos hermanos míos me dicen, es que usted es muy pesimista, para usted nada es bueno. No, yo sí creo que hay cosas buenas, pero no le estamos dando a esas cosas buenas el énfasis, o sea, nos mantenemos en la tradición, una tradición que de pronto pudo haber respondido, yo creo que no, pero pudo haber respondido a circunstancias del pasado. Pero seguir haciendo lo que se hacía ayer con en las actuales circunstancias, me parece a mí que es desatinado, es desatinado. Es decir, Roma, que porque todos dependemos de alguna forma de toda esta centralización, eh, la iglesia, el tema de la democracia. Hoy, por ejemplo, lo que está en juego hacia el futuro de las naciones es el sistema democrático, la participación de todos. Cada vez los países están tratando de ver cómo eliminan la democracia, ¿no? Y la iglesia calladita. ¿Por qué? Porque la iglesia institucional no cree en la democracia. Aquí hay una disciplina para perros, ¿no? Es decir, hay una sola voz, hay una sola autoridad y todos debemos acatar eso porque esa es la voluntad de Dios. No, esa no es la voluntad de Dios. Ni siquiera Jesús impuso su autoridad dentro del grupo.
¿Qué es lo más asombroso frente a esto? Es decir, el hecho de que Jesús se hable que tenga un grupo de discípulos, primero se consideraban que todos eran hombres, hoy, wow, están descubriendo que no, que también habían mujeres que eran discípulas y que no solamente eran discípulas, sino que también eran apóstolas, porque ese ha sido uno de los motetes que he tenido yo aquí, por los que me han censurado, que cómo me atrevía yo a meter dentro del canon apóstoles y apóstolas, ¿no? O sea, como si eso fuera un gran pecado, una gran herejía, y yo digo, pero bueno, ¿y quién es María de Magdala? ¿No es la apóstol de los apóstoles? ¿No es ella la que va a anunciar la resurrección? ¿Ve? Entonces, sí, o sea, somos, no sé, o sea, yo espero que el laicado cada vez se vaya empoderando más. Este papa ha puesto el dedo en la llaga, denunciando todo el tema del clericalismo, que es una enfermedad, una peste que se tomó a la iglesia porque los sacerdotes se creen dueños de la iglesia, se creen dueños de la teología, se creen, bueno, eh, ya cada vez hay muchos más laicos haciendo teología, pero yo siento que todavía hace falta mucho, no solamente que estudien, sino que empiecen también a exigir ser escuchados, ser oídos, ¿no? Todavía sigue habiendo un control muy excesivo, ¿no? Y lo digo yo pues que ya empiezo a padecer esto, ¿no? A mí no me asusta que me suspendan o que, o sea, me duele un poco porque, claro, en el ejercicio de la predicación y del culto, entre comillas, pues uno tiene un espacio para poder formar a la gente, porque hay gente que quiere formarse, que quiere oír, pero hay otra mayoría cerrada a la banda, con miedo a que le cambien el formato, el esquema, el discurso. Es un miedo existencial, es un miedo a perder la salvación, la eternidad. Y resulta que, oiga, estamos perdiendo al mundo y estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo la vida, porque ni siquiera estamos viviendo por miedo a condenarnos, no estamos viviendo el hoy, no estamos viviendo el presente. Y por eso hay otros que están aprovechando, están haciendo feria, están haciendo mercado precisamente, y no con cosas, sino con la vida de las personas. Entonces, sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sole, es decir, eh, bueno, esto es uno de los mejores testimonios de tanto de lo que hicimos en Chillán como lo que hicimos en Apoquindo, lo que Adrián sigue haciendo a pesar de, por encima de, ¿no? Es un hombre que ha ido entendiendo, como todos hemos ido entendiendo, pues que esto de Jesús traspasa no solamente las fronteras geográficas, sino las ideologías, los credos, las doctrinas, y aquí más que estar preocupados por si estamos o no en lo correcto, porque creemos o no este credo o lo otro, es, oiga, ¿qué tanto de humanidad hay en nosotros? Porque eso es lo que nos permite tomar conciencia de la divinidad que nos habita. Yo no hago diferencias entre humanidad y divinidad. Todo lo que es humano es divino. Y si hay algo que es divino, tiene que ser profundamente humano. No entiendo a Dios al margen de ese binomio, no lo entiendo. Que para mí no es un binomio, sino una única realidad, una única experiencia. En el chat había una intervención al principio, casi cuando su merced habló de la Eucaristía y de la ritualización, y dice, lo que dices de la Eucaristía probablemente se puede decir de los demás sacramentos, están excesivamente ritualizados y sacerdotalizados. Estoy de acuerdo con esa afirmación. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo es, eh, o sea, quizás para mí el único sacramento, sin decir que los otros no son válidos o no son importantes. ¿Por qué para mí es el único sacramento? Porque los demás sacramentos son actualización del bautismo. ¿Qué es la Eucaristía? Actualizar el bautismo. ¿Qué es el matrimonio? Hacer realidad el bautismo en pareja. ¿Qué es la confirmación? Poner en práctica el bautismo en un estado ya de madurez, de responsabilidad, de misión.
Ya ustedes me han escuchado esto. No se le puede dar sacramento de la confirmación a cualquiera y en masa, sin que esa persona que recibe ese sacramento tenga una misión concreta, porque el sacramento de la confirmación se confirma en una tarea, en una responsabilidad. El primero, el modelo de hombre confirmado es Pablo, Bernabé, ¿no? La comunidad de Antioquía impone las manos sobre ellos y los envía a hacer el primer viaje por Chipre, ¿no? Que va a abrir las puertas de la iglesia. Van a salir de ese ostracismo de la sinagoga y van a empezar a universalizarse. Nosotros creemos que no, que esto es una cosa mágica que consiste en que el obispo te toque aquí o te toque allá y te unte por acá. No, 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 no. Es entregar tareas, responsabilidades que dignifiquen, que liberen, que alegren, que se vuelvan, ¿no? Pero nosotros estamos aquí como, perdónenme la expresión, marcando ganado. Entonces, no, ahí tenemos 100 confirmados. ¿Y eso para qué sirve? Distinto a, tenemos 100 agentes de cambio en esta y esta tarea. Entonces, por eso digo, el bautismo, ¿qué es el bautismo? Sumergirnos existencialmente en la persona de Jesús, en la propuesta de Jesús, volvernos otro Jesús hoy. Eso es un bautizado. Y es más, yo agrego, ¿un bautizado qué es? Un resucitado, porque el resucitado es el que está transformado ya por Cristo. Ya. Por eso Pablo puede decir, ya no soy yo Pablo, el que vive, el que habla, el que trabaja, sino Cristo, el que vive en mí. ¿La Eucaristía qué es? Pues hombre, es actualizar, hacer, o sea, es hacer la anamnesis, ni siquiera nemeo, porque en griego hay dos palabras para memoria. Nemeo, de donde viene mnemotecnia, ¿no? Es recordar con esfuerzo, con metodología, con técnica, ¿no? Mnemotecnia son técnicas para memorizar o para aprender. Anamnesis no, anamnesis es hacer el pasado, hacerlo presente. ¿Ve? Lo de ayer lo hago presente, lo actualizo, ¿no? Y esa es la palabra que ponen en hagan esto en anamnesis de mí. Es decir, Jesús le dice, actualícenme a mí en ustedes, punto. Por lo tanto, ¿qué es memoria de Jesús? Pues Adrián, Sole, Pedro, Ramón, Rogelio, Lina, ¿no? O sea, somos nosotros los que tenemos que volvernos hoy en el siglo XXI la anamnesis de Jesús, no el recuerdo de Jesús, que lo hacemos con mucha dificultad, cada 8 días en una misa, cada vez cada vez menos en un sacramento, qué sé yo. No, es hacer presente. Y más que hacer presente un recuerdo de ayer, es hacer presente una propuesta de humanización. Por eso vuelvo e insisto que el caso de Jesús no es particular ni único en la historia. Y eso es quizás lo que le asusta también a la ortodoxia católica, que uno empiece a descubrir que hay, no sé, lo que ya decía la Evangelii Nunciandi, hay semillas del verbo en otras culturas, ¿no? Porque no, como nosotros nos queremos dueños de Dios y dueños de la tradición de Jesús y de la memoria de Jesús, pues otra cosa que aquí molestó muchísimo, sobre todo allá en la parroquia donde estaba, era que yo decía que habían más cristianos fuera de las iglesias que dentro de las iglesias. Que yo veía cómo, a pesar de que seguían matando y matando a muchos líderes, los líderes sociales no paraban y no han dejado de matar líderes sociales. ¿Por qué esa gente, sabiendo que les van a pegar un tiro, no se esconden, no se van, sino que siguen luchando por sus derechos, y no solamente sus derechos, sino los derechos de sus comunidades? Si eso no es ser memoria de Jesús, entonces, ¿qué es? Cuéntenme ustedes. Es capaz de dar la vida por nosotros. Exactamente. Pero no, como nosotros hemos vuelto esto un dogma, un credo, una ideología religiosa, porque así como hay ideologías políticas, que el marxismo, que el socialismo, que el liberalismo, pues también hay ideologías religiosas. Y Jesús no vino a armar ninguna ideología religiosa, las vino a tumbar.
Aquí molestaba también que yo decía, señores, Dios no tiene religión, Dios no es católico, ni es mormón, ni es adventista, y Jesús menos. Y si hay que buscarle una religión a Jesús, pues es la judía. Nació judío, vivió judío, se murió judío. Eso ya nos tiene que hacer pensar que Jesús no vino a tumbar una religión y a imponer otra religión. No, cada cual tiene la manera de matar sus pulgas. Y eso es respetable. O sea, yo no puedo imponerle no sé, a otro pueblo mis costumbres, ¿no? Yo no puedo hacer eso. Pero sí me puedo inculturizar, eso es distinto. Y eso es lo que yo siento. El primero que se inculturizó fue Dios y lo sigue haciendo, lo cual permite que podamos descubrir cada uno a su manera esa experiencia del misterio, de lo fascinante, de lo tremendo, ¿no? Pero pues cuando le quitamos el enigma, el misterio al otro y queremos reducir al otro a lo que yo soy, porque esto viene desde el relato del Génesis. eh, Adán define a Eva desde sí mismo. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eso es mucha pretensión. Es la pretensión de todos los tiempos. O sea, definir al otro a partir de mí. Entonces, los blancos han definido la vida de todos, hasta la de los negros. Y como no les gusta, pues hay que eliminarlos, porque como no son blancos, el rico define a los otros desde su riqueza. Y así sucesivamente, la lista es larga. No, eso no se puede. Mire, lean ustedes el relato del Génesis para que vean que el hombre no es testigo de la creación de la mujer. El hombre no sabe cómo apareció la mujer para que tenga la osadía de decir, se llamará varona, porque del hombre ha salido. No, no puede. En fin, Rogelio, Silvia y Eduardo, que son hermanos trasandinos, tienen la mano levantada. sí, claro. Bueno, Silvia, Eduardo. sí, ahí va. No, no, no te hizo ahí. Ahí va, bueno. Sí, bueno, gracias Rogelio por tu exposición. Vos estás en Colombia, no es cualquier lugar No, porque el Concilio Vaticano, con el que comenzaste las palabras, la cita del concilio, repercutió mucho en América Latina, fue un momento muy fuerte, y el aterrizaje que se hizo en Medellín, claro. ¿no? En la conferencia de Medellín, que de alguna manera aterrizó las palabras del Vaticano a nuestra realidad, y en cada lugar se fue aterrizando cada vez más ese cambio profundo de la Eucaristía, que era hacerlas de espaldas al pueblo, girar 180 grados, ¿no? El celebrante para mirar a ese pueblo al cual hacía esa comunión, y también la distribución de la palabra, porque la palabra no estuvo al acceso, diríamos, de nosotros, pero como laicos, pero tampoco ni de las religiosas, ¿no? Tampoco, El exactamente. poder leer o interpretar la palabra. Tengo entendido de que como que se multiplicó la lectura de la Biblia, o poder acceder a esa sabiduría con nuestra propia mirada, ¿no? Poder ir penetrando en esas palabras y rodeados de una comunidad, ¿no? Medellín hablaba de comunidades cristianas de base. Era la forma en que de alguna manera quería transmitir ese mensaje de liberación. Y eso en nuestra historia generó muchísimos mártires a lo largo de toda América Latina, porque hubo mucho compromiso de inculturarse en ese mensaje, de poder
prestar atención, prestar los ojos y los oídos a la voz de nuestro pueblo y poder también escuchar qué era ese pueblo de Dios que se expresaba, ¿no? Aprender también de ese mensaje que nos da nuestro pueblo en la vida cotidiana. Bueno, eso es como un contexto, ¿no? Pero yo también, y pienso, ¿no? Que los mártires generaron un gran dolor, pero por otro lado, es un fundamento de nuestra fe. Ese sacrificio, ese dolor, ese martirio, esas vidas arrebatadas, también dan sentido a nuestra fe, a lo que creemos, ¿no? Hacen presente esa resurrección de Jesús, nuestros amigos, nuestras amigas, que han dado su vida, diríamos, por una humanización, ¿no? Y quería, por último, agregar, la pandemia también nos enseñó de que los templos se cerraron y tuvimos que inventar cosas. Claro. Porque hubo un momento que se cerró. Entonces, si uno tiene presente, ¿no? La pandemia fue un desastre, pero en ese desastre ocurrieron cosas. Y si nosotros estamos atentos a eso que ocurrió, hay muchos mensajes, ¿no? Muchos mensajes de solidaridad, pero también de que los templos se cerraron y que tuvimos que buscar formas nuevas de poder compartir en comunión nuestra fe. Sí. No, lo que dices es muy cierto. Lo de América fue la primera iglesia continental que inmediatamente se puso en la tarea de aplicar el Concilio Vaticano II y pagó un precio muy alto por eso, porque la misma Curia Romana, que nunca creyó y hasta el día de hoy no ha creído en el Concilio Vaticano II, el Papa que reemplaza a Juan XXIII, Pablo VI, lo hizo, logró aterrizar el concilio, y el que venía de alguna forma a darle forma y cuerpo a nivel universal a ese concilio era Juan Pablo I, Albino Luciani, el Papa de la Sonrisa. O sea, no en balde el que los periodistas lo hayan calificado, ¿no? El Papa Juan XXIII era el Papa bueno, ¿no? Albino Luciani, que no duró sino 37 días, 4 meses. Bueno, sí. 34. 34, perdón. Pues hasta ahí llegó ese entusiasmo, porque Juan Pablo II pues vino con mucha vitalidad, con mucha fuerza y con muchos miedos, porque pues él venía de padecer todo el asunto del comunismo y ahí pues las derechas de nuestros países, la política norteamericana se aliaron y de alguna manera la iglesia también se prestó para ese juego sucio de perseguir este nuevo modelo de iglesia. Digo modelo porque pues así se vio en la década de los 60, 70, pero era volver a los orígenes, a las comunidades eclesiales de base, comunidades en donde no se negaba el papel del sacerdote, sino que el sacerdote era uno más dentro de la comunidad, no era el centro de la comunidad, no era el dueño de la comunidad como sucede hoy, que es el tema del clericalismo. Entonces sí, estoy de acuerdo que se pagó un precio muy alto y ¿cómo se llama? La figura que recoge a todos esos mártires es Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que más que un premio haber llevado a los altares es de alguna manera que un papa, porque todo esto se le debe a Francisco, el papa latinoamericano, haya respaldado que esta iglesia no estaba equivocada. Esta iglesia iba por buen camino y que hay que volver a retomar ese camino. Yo lo veo muy difícil porque el avance
no solamente de las derechas, sino de las iglesias evangélicas, que son también han desvirtuado el evangelio, lo volvieron evangelio de la prosperidad, como si esto fuera un negocio, porque claro, pues aprendieron de nosotros, ¿no? Solo que ellos ya no tienen ningún sentimiento de vergüenza, de nada, ¿no? Van con toda y están creciendo, o sea, eh, entonces, bueno, eso por un lado. Yo siento que sí, que tenemos que, o sea, mantener viva la esperanza. Yo recuerdo que antes de venirnos de Chile, habíamos empezado un proyecto allá de iglesia en las casas, que de haberse mantenido ese proyecto, eh, sin saberlo, nos estaba preparando, entre muchas cosas, para la pandemia. Estábamos entregándole de nuevo la iglesia y el evangelio a los laicos. El futuro de la iglesia está en los laicos, ¿ve? No en una iglesia clerical, porque lo que hay que recuperar es el sacerdocio existencial de Jesús, no el sacerdocio cultual. El sacerdocio cultual es del Antiguo Testamento. Eso es lo más veterotestamentario que hay, ¿no? En fin. Y con respecto ¿qué fue lo último que? Lo de la pandemia, sí. O sea, la pandemia nos enseñó que se puede ser cristiano sin necesidad de estar metidos en los templos, porque la iglesia nació sin templos. El templo de la primitiva iglesia fue la casa, ¿ve? Y yo creo que tenemos que volver a recuperar eso, la casa de todos. Ahora con este tema eh, de, de Fratelli Tutti, ¿no? O sea, eh, el planeta tiene que verse como ese espacio donde cabemos todos y eso se construye desde, no sé, desde los hogares. O sea, las familias tal como las tenemos hoy son centros donde se fomenta la desigualdad, la xenofobia, el racismo, el rechazo, el miedo, la desconfianza. Y la iglesia nació en un mundo así, porque es decir, este modelo de casa lo traemos de los romanos y de los griegos, en eso somos muy romanos, y Pablo y todos estos primeros misioneros fueron capaces de proponer, o más de proponer, de llevar a cabo la propuesta osada de Jesús, una familia alterna, una familia amplia, una familia donde caben todos. O sea, no es que Jesús no es que esté en contra de la familia, del padre y la madre, sino que no hayan esas autoridades, esas imposiciones, sino que haya una forma de relacionarnos de manera horizontal, desde las diferencias, desde las diversidades, ¿no? Entonces yo siento que toca por ahí, toca, y pues este es un buen ejemplo, este es un modelo de esas iglesias, yo no sé si digitales o qué sé yo, pero son iglesias que tenemos que empezar, ¿cómo se llama?, a fomentar y a ver cómo, más allá de la comunicación mm, virtual, fomentamos lo que hacía Pablo, porque Pablo no podía estar en todas las comunidades, pero hacía presencia en esas comunidades a través de las cartas. Entonces yo aprovecho para agradecerle a Adrián, que es como el nuevo Pablo en estos tiempos, para nosotros aquí, que está preocupado de que la fe, los asuntos del día a día, los problemas sociales, los problemas políticos, pero también los literarios, pero también, ¿no?, artísticos, o sea, estén a la orden del día y, y todos estemos como conectados y, ¿no? O sea, porque eso no es fácil, o sea, se necesita mucho cuero, mucha perseverancia, mucha pasión, ¿no? Eh, si no, todos se quedan en un efecto efervescente, o sea, subimos y después chao, ¿no? Entonces, no, gracias por eso, porque pues no todo está perdido. Yo siento que realmente y esto no se necesita de mucha gente. El cristianismo no es de montoneras. Yo no creo en esas montoneras, al contrario, todo lo que sea masa despersonaliza, eh, aliena, no sé, manosea, todo lo, ¿no? Esto nos da la posibilidad
de poder aprender todo, de poder preguntar, de poder disentir, ¿no? Y de poder crecer, ¿no? Y ahí vamos haciendo, ¿no? Nuestro trabajo y nuestro aporte. Rogelio, Rosina de los Dominicos saluda y dice que ellos siguen trabajando hasta ahora en el tema de la iglesia en las casas. Así que pues, ahí un Sí, testimonio de Rosina, tienes la palabra. hola. Sí, hola, hola. No prendo mi cámara porque estoy en un bus, pero oye, le mando un tremendo cariño y abrazo acá a Rogelio. La verdad, Rogelio, que nosotros seguimos con nuestras señoras en nuestro grupo. Tratamos de ser cajas de resonancia en lo que podamos, pero bueno, siempre hacia adelante. Así que ahí estamos y te mandamos un abrazo y un tremendo cariño. Muchísimas gracias, Rosina. De verdad que, o sea, primero me alegra mucho, mucho, me emociona oírte. Y bueno, saber que, porque es eso, es decir, lo de Pablo, uno siembra y otro recoge, ¿no? Y yo siento que tenemos que sembrar para las nuevas generaciones. Es decir, mm, se acabará una forma de ser iglesia, porque no hay una forma de ser iglesia, hay muchas formas. Y, y creo que nosotros, la vida nos dio la oportunidad de podernos preparar para, no solamente para ver eso, entender eso y aceptar eso, porque hay gente que no. Hay gente que es de piñón fijo. Hay una sola iglesia, hay una sola verdad, hay un solo Dios, hay un, ¿no? Y eso los enferma. O sea, y Jesús vino a quitar esos pesos, porque hay pesos de pesos, los económicos, los políticos, o sea, pero esas cargas existenciales producidas por la religión son espantosas, porque te condenan ahí sí como, ese es el verdadero infierno, o sea, es una cosa y entonces hay que Toda, liberar, hay que hacer que la mochila de la toda, gente sea. toda, toda la razón, Rogelio. Bueno, ahí está la señora Adriana, está Carmen Bofil, que no sé si ellas quieren también dejar su testimonio, pero ellas han participado y nos hemos acompañado durante todo este periodo. Fantástico. Bien, yo les quiero dar las gracias a todos, a todas por su participación. Mira, hay gente de Argentina, hay gente de Chile, hay gente de la República Independiente de Chillán, hay gente de Colombia, había una hermana recién de El Salvador, o sea que es chilena, pero está en El Salvador. Y bueno, hay una catolicidad aquí muy interesante. Le doy las gracias a nuestro hermano Rogelio, siempre disponible para estos servicios de la predicación. Y pues muchos aplausos, ¿verdad? Abrazos, cariños. Muchas gracias, Dios les pague. Y invitarles a la próxima semana, el día 20, es decir, el próximo miércoles, vamos a trabajar con la comunidad de Chillán, el padre, o no le gusta que le digan padre, con Fray Enrique, que lo vi conectado también. Él va a trabajar con hermana Marta el tema de la justicia y la paz fluyan, a propósito de un documento del Papa Francisco. Ustedes lo pueden googlear y ir leyendo para prepararlo, así se llama. Que la justicia y la paz fluyan. Le ponen Papa Francisco y ahí encontrarán el documento. Entonces, Sor Marta García y Fray Enrique González nos acompañarán también a las 20:30 horas de Chile para la reflexión. Y pues ya le dejamos en incógnita el próximo miércoles, ¿no? Porque estamos en tratativas. Y durante los meses de octubre y noviembre, un servidor va a dar un cursito que va a llevar por nombre Recuperar la memoria de Jesús. Así que están cordialmente invitados, invitadas, ya les mandaré la información. Muy buenas noches, un abrazo cariñoso a todos, a todas. Gracias, Rogelio. Buenas A todos, noches. Dios los Quieren bendiga. abran sus Buenas noches. micrófonos Buenas para noches. despedirse. ¿Sí? Gracias. Un abrazo grande Saludos. a todos, a todas. Abrazos. Y nos vemos el próximo chao. miércoles. Dale, Chao, chao. gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.